Hola a todos. Hoy Mateo y yo vamos a presentarles el tema sobre nuestro trabajo escrito sobre la comunidad turca en Alemania y empezamos, pues en el trabajo escrito empezamos claramente con una introducción, después analizamos o escribimos sobre Alemania como país de inmigración, como la parte teórica. Aquí escribimos sobre la inmigración de los trabajadores extranjeros en general y la situación actual en Alemania. Y también los problemas de la integración de esa comunidad. Después analizamos o escribimos sobre los niveles sociolingüísticos que tiene el contenido del lenguaje, cultura e identidad social, la adquisición de una segunda lengua, pero también el contacto lingüístico y el tema code switching, que es un tema muy importante en esa comunidad. Y después, sí, hicimos un cuestionario y analizamos este cuestionario de esos migrantes turcos que viven aquí en Alemania. Aquí tenemos los temas de adquisición del lenguaje, la competencia lingüística de esas personas, también el uso del lenguaje y la identidad social. Y pues por el final tenemos la conclusión y las perspectivas. Pues para ustedes para comprender ese tema, les voy a contar un poco, les voy a dar algunas informaciones generales. Pues ese trabajo se realiza como una aproximación a los posibles fenómenos sociolingüísticos que presentes en esa comunidad turca en Alemania, que es la mayoría comunidad de inmigración aquí en Alemania. Y para hacer el análisis, realizamos un cuestionario de 10 personas de diferentes edades y de diferentes generaciones que pertenecen a esa comunidad. Y como ya dije antes, son preguntas sobre la adquisición del lenguaje, la competencia lingüística, el uso del lenguaje y la identidad social. Y pues con esas informaciones realicemos un análisis con la intención de observar y describir todos los fenómenos sociolingüísticos que teníamos en la parte teórica y que se presentan en esa comunidad. Entonces, les voy a contar un poco sobre Alemania como país de inmigración. Pues todo eso empezó en 1945 y hasta 1973. En ese tiempo, más de 20 millones de trabajadores extranjeros llegaron a Alemania y pues ellos ayudaron a Alemania a reconstruir después de la posguerra y tener un milagro económico en los años 50 y 60. Y pues en esos años Alemania tenía muchos acuerdos temporales de inmigración de otros países de Europa como también de Turquía. Y ese acuerdo con Turquía, perdón, empezó en 1961 y 10 años después, Alemania extendió las residencias de esos trabajadores y eso tenía la consecuencia pues que muchos trabajadores se reunieron con su familia, ellos trajeron su familia aquí a Alemania y pues así tuvo lugar ese proceso de asentamiento de esos trabajadores extranjeros aquí en Alemania. Y por a causa que esa gente hasta hoy pues tiene una actitud más negativa aquí en Alemania y también las generaciones después. Existe desde 2005 la ley de inmigración y 2006 la ley general de igualdad, que es muy importante para combatir la discriminación en parte laboral, la educación y la seguridad social y más.
Y pues sí, hasta hoy los turcos siguen siendo considerados por muchos alemanes como extranjeros por sus diferentes formas de vida, tradiciones, hábitos y, más importante, la religión. Em, y bueno, eso es la situación actual en Alemania. Y lo paso a Mateo. Vale, gracias. En la parte del cuestionario se escogieron 10 personas turcas, inmigrantes en Alemania, y se les realizaron preguntas sobre el uso de las lenguas que conocían, las lenguas que manejaban, aspectos sobre el sexo, la edad, identidad cultural y demás. Eh, Clasificamos a las personas en 3 generaciones, siendo la primera generación las personas con mayor edad y las personas de tercera generación, pues los integrantes miembros de la comunidad más jóvenes. En las tablas se observan un poco esos datos generales, unas muestras de los resultados de los cuestionarios eh, que, eh, que se adquirieron. A partir del análisis de los resultados del cuestionario, resaltamos 4 ítems. El primero de ellos es la adquisición del lenguaje. En la adquisición del lenguaje se observa que las personas de tercera generación aprendieron el lenguaje a una edad más menor a los 5 años, respecto a las otras 2 generaciones. Por ejemplo, las personas de segunda generación lo aprendieron más o menos entre los 25 y los 15 años, y las personas de primera generación lo aprendieron a una edad mucho más avanzada. Cabe resaltar que todas las personas que fueron entrevistadas eh, tenían conocimiento de más de 3 lenguas. Generalmente era alemán, turco y en algunos casos inglés o sasa. El segundo ítem es la competencia lingüística. En este ítem, los encuestados se calificaron a sí mismos según la competencia que sentían que manejaban del turco y del alemán. Se observa que las personas de tercera generación se califican ellos mismos como con una calificación mucho más alta, casi del 100%, del su manejo de alemán, y una calificación baja en el turco. En el caso de las personas de segunda generación, las calificaciones eran un poco más equilibradas entre el alemán y el turco. En algunos casos sentían que tenían completo manejo de ambas, y las personas de primera generación sentían que tenían un manejo muy bueno del turco, pero un manejo un poco bajo del alemán. El tercer ítem es el uso del lenguaje. En este caso observamos que los contextos de uso de las lenguas varían también en función de la generación de los miembros de la comunidad, ya que las personas de tercera generación utilizan el alemán para prácticamente la mayoría de sus tareas cotidianas. En cambio, las personas de segunda y primera generación alternan un poco más entre estas 2 lenguas, dejando un poco el turco, que ahí siempre se utilizaba en contextos familiares más cercanos, y el alemán pues en contextos un poco en el que se tengan que integrar con más personas. El último ítem que se destaca es la identidad social. En este aspecto se identificó que las personas no se veían a sí mismos ni como turcos ni como alemanes. Este aspecto también varía en función de la generación, ya que las personas de tercera generación no se identifican ni como turcos ni como alemanes. Sin embargo, las personas de segunda y de primera generación sí optaban un poco por inclinarse hacia un lado, en especial las personas de primera generación, que sí se identificaban totalmente como turcos. Como conclusión, podemos como hallar ciertas correlaciones entre la generación, la edad de adquisición y algunos contextos de uso de las lenguas, ya que primero que todo, la edad en la que se adquiere una lengua al parecer
nos da un indicio de la competencia al que puede alcanzar un hablante en menor tiempo, ya que las personas que aprendieron entre menor edad tenían al aprender el alemán mostraron que tenían una competencia más alta en este idioma. Lo mismo con el turco. Y además, el sentir que tienen una mejor competencia lingüística del idioma hace que lo utilizaran en más contextos de uso, ya que creemos, hipotetizamos, que se sienten más cómodos al tener un poco más de repertorio lingüístico, y entonces por esta razón pues lo tienden a utilizar en más situaciones comunicativas. Eh, por lo tanto, también creemos que esos contextos de uso, entre más contextos de uso y más situaciones comunicativas empleen una lengua u otra, influye en la identidad social y cultural de cada miembro de la comunidad. Aún así, esto no podría generalizarse a toda la comunidad turca, ni siquiera se podría generalizar la parte de identidad cultural a todas las muestras que tomamos, puesto que algunas personas de tercera generación, como se mencionó, no se identifican ni como turcos ni como alemanes. Entonces también creemos que hay pues, otros factores sociales que no se tuvieron en cuenta en este trabajo que pueden influir en este aspecto de la identidad cultural. Por último, pues cabe resaltar que eh, a partir de este trabajo podríamos expandir un poco la investigación de este campo, añadiendo un poco más de muestras, siendo más rigurosos en las preguntas. Sin embargo, esta aproximación nos ayuda a sentar unas buenas bases para un posible trabajo posterior. Y por último, encontrar las referencias de nuestro trabajo y queremos agradecerle por su atención.